muy agradecido con la Fundación Rancho por invitarme a esta hermosa y querida isla, muy cercana para nosotros los guajiros, a hablar de las relaciones históricas que nos unen y son mucho más antiguas de lo que nosotros pensamos. En mi pueblo natal, mi tierra, La Guajira, cuando escuchábamos la palabra de niño, cuando yo estaba niño, a inicio de los años 60, escuchábamos la palabra Aruba, era muy cercana a nosotros. La palabra Aruba se escuchaba más seguido que la palabra Bogotá. Para nosotros Aruba era más cerca que Bogotá, no solamente en distancia, sino en la cotidianidad. La tierra es aislada, desértica, y muchos de los productos que se encontraban en la casa llegaban de Aruba y otros de Curazao, el alcoholado glacial, la mantequilla australiana, la ensalada Heinz, el Spam. Entonces prácticamente en nuestra casa había una parte del mundo en la mesa, el whisky escocés, la champaña francesa. Y Aruba era algo muy cercano. Cuando escuchábamos que llegaban a barcos al puerto, eso le quitaba una sonrisa a todos. Las relaciones, ustedes ven ahí el mapa de La Guajira y ven la isla de Aruba, cómo están de cerca. Hacemos parte de la misma región. Eso ya no se puede cambiar. Somos vecinos. Eso no se puede cambiar. Los indígenas que habitaban Aruba, los caquetíos, con los indígenas guayú de La Guajira, su lengua viene de la misma madre, arawak. Eso no se puede cambiar. Si uno coloca una balsa aquí en el mar, como a los 5 o 6 días, esa balsa va a parar a La Guajira, Puerto Estrella, porque la corriente va hacia allá. Eso no se puede cambiar. Y la pandemia nos enseñó, nos recordó nuevamente que uno con quien puede contar en momentos de crisis es con los amigos cercanos, con los vecinos cercanos. Y eso es una reflexión para que nuestros pueblos vuelvan a estrechar los lazos que tuvieron en una época. He estado buscando la información de las relaciones entre Aruba y La Guajira en el siglo XVIII. Casi no están documentadas, porque eran tan fuertes las relaciones entre Riohacha y Curazao, que Curazao eclipsaba en los documentos, en los libros, en las crónicas, cualquier información. Y Aruba era como la hermana pobre de Curazao. Casi no aparecían, había unos pastores, pero sí hay vestigios en las fuentes familiares de que hubo un comercio que casi no está documentado, un comercio muy familiar entre Aruba y La Guajira. Y eso es lo que yo quiero tratar acá. Hay un documento de 1775 donde el gobierno español encontró en una ranchería indígena cerca a Puerto Estrella. Ese es el punto de referencia que yo tengo en mapa Puerto Estrella, porque pues Puerto Estrella es el punto de unión con Oranjestán a nivel comercial por 100 años y el punto de migración con Oranjestán. Los españoles encontraron 7 esclavos prófugos de Aruba. Lo encontraron en Oranjestán en el siglo XVIII. Los holandeses
que eso hay que reconocerlo, tuvieron una genialidad en esa época, que es, ellos se dieron cuenta que la población europea estaba creciendo, Inglaterra, Alemania, Francia, y demandaban muchos productos. Y resulta que muchas de esas materias primas estaban en América, bajo el monopolio español, que solamente le permitían comprar o vender a los propios españoles. Pero la del resto de la población crecía. Y lograron convencer, sobre todo los comerciantes judíos sefarditas que vivían en Curazao, convencer a los españoles que le permitieran comprar materias primas y venderlas a otras partes. Y fue así como en el siglo XVIII, dan el primer permiso para que Isaac Pinedo pueda vender productos en Riohacha, comprar productos en Riohacha, llevarlos para Curazao e incluso revenderlos en Jamaica, canjearlos por harina, traer harina para acá, pero ellos también lograron una cosa, que es el reconocimiento al pueblo indígena como autónomo. Los guayú de la Guajira, de la península que está ahí, fueron los únicos de las pocas tribus indígenas que los españoles no pudieron derrotar. Ellos hicieron resistencia. ¿Cómo lograron esa resistencia? Por el canje que hacía con los holandeses, franceses, ingleses, de productos por arma y pólvora. Gracias a ese comercio, la cultura guayú existe, el pueblo guayú existe y la lengua guayú existe y su territorio está bajo su dominio. Gracias a ese reconocimiento que le hizo Holanda a los guayú como pueblo autónomo, les permitió mantener un comercio por 100 años. Porque se dieron cuenta de que de todos modos ellos tenían su propia autonomía. Ahí la Guajira aparecía en los mapas como parte del Imperio Español, pero en la vida real no era parte del Imperio Español. Ellos no tenían autoridad ahí. Entonces, cuando se inicia ese comercio, a finales del siglo XIX pasa algo muy curioso. Un comerciante de Curazao de nombre Johannes Bernadeus Weber, perdón si pronuncio mal el apellido Weber, va a viajar a Riohacha en un barco y el barco naufraga en Puerto Estrella. Todos los pasajeros llegan a la playa. Ahí es una ranchería indígena. Él se queda ahí, se hace amigo del cacique y se enamora de su hija, Mauricia de Piayú. Ya él era casado, él tenía a su esposa en Curazao, pero se enamora de su hija. El cacique era el más poderoso, tenía grandes rebaños de cabras, era el más poderoso de toda la zona. Y él tiene la idea de que esas pieles de cabras se podían vender para Curazao y reexportar para, como siempre lo hacían, para Holanda o para Francia o para los Estados Unidos. El cacique le impuso de que de todos modos en los viajes tenía que llevarla a ella, a su hija. Solamente fue una vez a Curazao. Como tenía a su esposa allá, no le era fácil estar llevando a su señora indígena para allá. Y él se ideó entonces, qué mejor llevar los productos de Puerto Estrella para acá, para Aruba. Así no tenía problema con la señora allá. Y inicia ese comercio entre Puerto Estrella y Aruba gracias a una infidelidad del comerciante. Eso sucedió en la vida real y allá en La Guajira están cantidades de indígenas con el apellido Weber, descendiente de él. Y no solamente heredaron el apellido, sino también heredaron la tendencia al azúcar alta.
Hay lugares de La Guajira donde cuando llevan un Weber al hospital significa hay alerta diabética. Y ellos son conscientes de que su diabetes fue importado vía Weber allá, a la Alta Guajira. A partir de Johannes Weber, él dejó un pariente en Aruba de llama Juan Weber, que también inició los viajes entre Puerto Estrella y Aruba. Y es cuando inicia un comercio regular, pero no es un comercio oficial. No hay pasaportes, no hay documentos de exportación, pero tampoco es contrabando. Son dos regiones aisladas que tenían una economía pobre, tratando de sobrevivir, llevando comida de un lado para otro. Eso era todo. No eran compañías de contrabandistas, no, era eso. Los barcos salían el viernes en la noche de Puerto Estrella y llegaban los sábados aquí a Oranjestán, que era el día de mercado. Vendían sus productos aquí mismo, en el muelle, y regresaban. Eso lo hicieron por 40 años. Ese fue un microcomercio de canoas en el mercado. Pero generó empleo, generó ingresos y generó sustento alimenticio para ambos territorios. Realmente fue un comercio sano y es un comercio desconocido. Y hay unos historiadores que se refieren a ese comercio como un grupo de forajidos, bandidos, malhechores, contrabandistas, y no era así. Tenían familia en ambos territorios. Aquí debe haber muchos descendientes de Guayú, porque ellos tenían familia aquí o allá. Eso es una cuestión pues, que habría que investigar. Después, en los años 20, ya del siglo XX, aparece un personaje muy importante que se llama Edgar Harry Tromp, arubiano. Él crea ya una ruta regular. Significa que viajaba todas las semanas Riguacha, Puerto Estrella, Oranjestán. Transportaba mercancía, transportaba mensajeros y transportaba correspondencia. Cuando ya se transporta correspondencia, significa que hay una población que se comunica una con otra de manera regular. Él hacía esos viajes, una semana iba y otra semana venía. Harry Tromp también tiene la leyenda, o sea, dejó hijos en Aruba, en Puerto Estrella, en Riguacha, en Santa Marta. En cada puerto, ahí sí, en cada puerto tuvo un hogar y un amor. Son cantidades de descendientes que hay allá. Y él también fue muy importante en eso. Del transporte, todavía la cuestión de las pieles. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, que Hitler envía una cantidad de submarinos para acá, para aislar Aruba y Curazao por la producción de gasolina, pero en especial por la gasolina de avión que se producía aquí en Aruba. Ellos decían de que si lograban paralizar la producción de gasolina de avión, Inglaterra tenía que retirarse de la guerra, porque la guerra de Inglaterra era una guerra de bombardeo sobre Alemania. La invasión a Normandía llegó después, cuando ya se metió en los Estados Unidos. Esa época, el señor Harry Tromp fue de los pocos, el barco era un barco chiquito de vela, fue de los pocos que se arriesgó a venir de Riguacha y Oranjestán para traer comida aquí debido al sitio de los submarinos alemanes. Trajo reses, gallinas, quesos, café, huevos para acá. Creo que alcanzó a hacer 4 o 5 viajes para traer alimentos a Oranjestán durante la guerra. Eso es algo muy significativo porque ayer precisamente me enteré que hubo 2 barcos que partieron de Aruba hacia República Dominicana a buscar alimentos y desaparecieron.
parece que los submarinos los hundieron. Este Trump seguro tuvo pues mejor suerte, que logró ir y venir. Entonces, para que ustedes entiendan de que esas relaciones eran muy cercanas, muy familiares y como muy nuestras. Después, ¿qué viene? Después de la guerra, viene la recuperación económica y unos comerciantes de aquí sabían de la escasez de alimentos a nivel mundial por la guerra. Y dijeron, bueno, le dijeron a unos comerciantes guajiros, ¿ustedes pueden traernos café? ¿Sí? Traigan entonces café. No se lo vamos a comprar, vamos a canjearlo por productos que nosotros tenemos aquí. Y empezó ese comercio de café en canje por el whisky y los cigarrillos que traían de Escocia. El comercio creció tanto que, eso me lo contó el señor Neil Hart, que en un momento en Escocia se preguntaron por qué Aruba consumía tanto whisky, que parece como si todos los habitantes de la isla permanecieran borrachos todo el año. Porque ellos no sabían que el whisky se reexportaba a La Guajira. Y empezaron a analizar y cuando se dieron cuenta de la reexportación. Los comerciantes del café lo exportaban a Miami, que es donde estaban las fábricas para procesar. Ese comercio durante el año 1954 y 1957 fue totalmente legal en La Guajira, que fue durante el gobierno de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Gracias a ese comercio generaron varios impuestos y se hicieron muchas obras en La Guajira, el colegio de Riguacha, el hospital y todo eso. Se generó empleo en Aruba y se generó empleo en ese territorio. Y fue un comercio muy fluido. Es más, ya en los años 60, unos comerciantes llegaban aquí al Hotel Central, que el edificio creo que todavía existe, el dueño de nombre Ian Hendrik Cruz, si no estoy mal. Los comerciantes llegaban y empezaron a pedirle al administrador, que es el señor Walter Oduber, que por favor le colocara música vallenata. Ellos no sabían qué era eso y empezaron a buscar discos de música vallenata en Barranquilla. Y cada vez que venían los comerciantes aquí al negocio del whisky, le colocaban música vallenata. Así entró la música vallenata a Aruba por el Hotel Central, gracias a los comerciantes de esa época. Yo quiero mencionar algunas de las personas inmigrantes que vinieron de Riguacha y que hicieron parte de la sociedad de Aruba. Entre los primeros personajes que llegaron aquí, uno se llama Rafael Romero Barros. Él no era comerciante, él era un intelectual. Había fundado en Riguacha 3 periódicos, había sido alcalde de Riguacha y se vino para acá a fundar una naviera comercial. Y también fue cónsul de Colombia en Aruba por 1 año. Entre sus descendientes de ese señor está Rafael Castellanos, gerente de capacitación del Holiday Inn, no sé si todavía tiene ese cargo. Sacha Figueroa, cantante de la agrupación Tsunami. Rolando Rafael Romero, médico licenciado en bioanálisis, especialista en destilería e investigación de licores. Otro inmigrante en esa primera época, inicio del siglo XX, fue la señora Antonia Manuela Palacio Vanegas, madre de Héctor Emilio González Granadillos, uno de los primeros fotógrafos de Aruba, y abuela de Héctor Emilio González Vanegas, prestigioso abogado quien se desempeñó como ministro de Justicia de las Antillas y miembro del Parlamento.
Entre 1945 y 1955 hubo nuevas migraciones para Aruba. La señora Olga Vázquez, fundadora de la joyería que lleva su nombre. Su hijo Mariano Duber Vázquez fue médico cardiólogo, o es médico cardiólogo. Rosalvina Herrera, abuela de Marlos Pieters, no sé si se pronuncia así, quien trabajó en la policía y luego fue inspector de Oranjestad. José Toto Romero, administrador de la tienda El Gallo, padre de Benjamín Romero, reconocido periodista de Aruba. Enrique Yacapucci, funcionario del Ministerio de Asuntos Económicos de Aruba y director de la Oficina Central de Estadística. La mamá y un niño de nombre Ramón Todandaré, una de las grandes eminencias del Parlamento. También Ramón es tío de Clifford Rosa, el organizador, el presidente de la Fundación Rancho, organizador de este evento. Entonces, como se dieron cuenta, fueron hombres, decenas de hombres y mujeres que llegaron de La Guajira para aportar al desarrollo de Aruba. Trabajadores de las refinerías, carpinteros, buzos, costureras, peluqueros, cocineras, mujeres que planchaban ropa, personas que son muy importantes para que una ciudad funcione. Entre 1950 y 1970, Aruba fue el principal socio comercial de La Guajira. Un comercio que generó centenas de empleos e ingresos en ambos territorios. Un comercio que permitió que muchos de los padres pudieran enviar sus hijos a la universidad. Un comercio que no necesitó de muchos intermediarios, fue directo, ni de muchos documentos. Esta época es muy importante porque es una época que no volverá, porque la palabra de los comerciantes, tanto los de Aruba como los de La Guajira, era oro. No se daban cheques, no se hacían letras de cambio, no se firmaban contratos. Todos los negocios se hicieron de palabra. Y según los testimonios que yo recogí hace 10 años, todos los negocios se cumplieron. Ambas partes cumplieron la palabra. Ya hoy en día no puedo responder de que eso sea así, pero en esa época sí se dieron. La palabra tenía un valor tan igual como la del oro. Es necesario recordar a los empresarios de Aruba de esa época, aliados comerciales con La Guajira. Mario Arens, Kalman Hochman, Adolf Fuchs, Israel Heibstein, Elías Mansur, Nell Harms, Roy Harms, Carlos Walter, los Bruseski, David Sibul, Joaquín Scott, Gerardo Chalhut, Michael Trimon, y debe haber muchos más porque la lista es larga. Gracias a ellos se dio también ese importante comercio entre ambos territorios. La historia económica de Aruba es admirable. Comercio de palo de Brasil, caballos, cabras, igual que La Guajira, oro, pieles, luego refinería, luego café, luego whisky y ahora el turismo. Oranjestad es un ejemplo de la capacidad de reinventarse a sí misma una y otra vez. Y es que cuando se está rodeado de mar, solo se tiene dos opciones. O ves el mar como un muro de una cárcel, o lo ves como un infinito universo de oportunidades. Ustedes demostraron al mundo que el principal recurso de un territorio es la imaginación de sus habitantes. En La Guajira
existen miles de familias criollas e indígenas descendientes de las Antillas holandesas y conservan sus apellidos. Arens, Cohen, Van Grieken, Van Lenden, Weber, Pinedo, Enríquez, Trump, Cruz, Sprockel, Salas, Daníes, Smith, Christoffel, Penso, Illich, Deikov, Decom, Wefer, Royce, Correa, Acosta y Curiel. Prácticamente se puede decir casi un 10% de una ciudad como Riohacha tiene ascendencia en las Antillas holandesas. Aruba y La Guajira son hermanas. Ya eso nadie lo puede modificar. El pasado y el presente nos unen y esperamos que en el futuro sea así. Como miembro de la sociedad civil de La Guajira, los invitamos a estrechar lazos para que los desafíos del siglo XXI, como la seguridad alimentaria, el agua potable y las energías limpias, se puedan dar. Ambos territorios tienen mar, sol y vientos. Muchas gracias. Quiero mostrarle por último, esto. Un paisaje de Aruba y un paisaje de La Guajira. ¿Qué diferencia hay? No hay. ¿Ya lo puedes liberar? Muchísimas gracias al señor Freddy González. Un aplauso para el señor González. Y quiero preguntar si en el público hay preguntas. Vamos a tomar 5 minutos para esta sesión. 5 minutos, total 5. para mí, gracias. No, solo una observación. Señor, acabo de conocerle hoy en la mañana y le he prometido, caballero, me estoy dirigiendo a usted. Gracias por eso y nos une la diversidad. Pero hoy usted me preguntó y usted no sabía, porque usted va a presentar un libro sobre el vallenato mañana. Y entonces la invitación para la persona también. Pero hoy usted me preguntó porque usted no sabía que la salsa era grande acá. Entonces yo llamé, como le he dicho, hemos filmado la vida de Robert Jandor, que es grande, conocido en la República Dominicana, y está aquí, vino para que los otros que van a hacer las preguntas, y a usted no tome mucho tiempo para darle su tiempo con Robert, porque para la investigación que usted va a hacer de Robert Jandor. Eso quería. La promesa se cumple acá en Aruba. Y gracias, bendiciones. Dank je, bom venir, Robert. Nos tem mais pergunta? Nos tem pergunta? Aqui não nos tem pergunta. Buen día. Como lo dijo el doctor Subiria, yo soy una guajira que vive aquí en Aruba. So, anastai, taratstai. Mi tengo 28 años viviendo en Aruba y me acaba de venir de La Guajira. Así como él dice, hay viento, hay historia y es muy lindo. Es muy similar a lo que tenemos entre La Guajira y Aruba. So, esta hopi bon, en zona de turismo aquí, esta hopi in y La Guajira está guardando ribaboso para vos bien visitar La Guajira. Masha danki. Excelente, señor, su presentación, fabuloso, y otra vez nos ha enseñado muchas cosas muy importantes, ya que la cercanía de Aruba con Colombia es extremadamente importante y muy cerquita, ¿verdad? Y hoy día tenemos aviones también y hay vuelos diarios de Aruba para Colombia y viceversa. Y como dijo la señora, la importancia de La Guajira en lo que estamos pensando en la parte alimentaria. Eso es muy importante, especialmente para Aruba, que como usted mismo dijo, durante la Segunda Guerra Mundial, el Caribe estaba en guerra y en Aruba no llegaba la comida
como hoy. Entonces, la parte de la secura de Aruba también es algo que muchas veces olvidamos. Esta es una isla con poca agua y por eso dependemos de los países de la región como Venezuela. Y Venezuela sabemos que está pasando por situación muy, muy difícil. Ellos mismos tienen problemas con comida, con su economía. Y lo que he escuchado, dentro de poco va a abrir las fronteras entre Venezuela y Aruba. Vamos a ver qué va a pasar. Pero la parte política de Colombia y de Venezuela es algo que nos tiene que preocupar muchísimo. Por ejemplo, todos lo sabemos, no va a ser un discurso largo de mi persona, pero todo el mundo sabe las problemáticas gravísimas que trae el comunismo. Podemos ver lo que está pasando en Venezuela y el comercio entre Venezuela y Aruba está casi en 0%, está malísimo. Y ahorita el comercio entre Aruba y Colombia, como en los años 50 y 70, como usted dijo, está a tope, ¿verdad? Tenemos que mantener eso porque Aruba vive del comercio y La Guajira también. Tenemos que aprender nuestra lección con Venezuela y tenemos que abrir la frontera y nuestros mentes con los países en la región también, que por ejemplo Panamá y la República Dominicana. Holanda queda, nuestra madre patria, gracias a Dios, por casi 400 años, queda a 9 horas con avión. Por eso, viva el comercio de Aruba con los países vecinos. Justin, ¿una pregunta más? ¿Una pregunta? Gracias. Ok, mi español no está muy bien, pero voy a intentar. Pero solo, gracias por tu presentación. Y solo quería decir que yo también tiene mi abuela, Silvia Celedón es su nombre, su apellido. Y ella tenía una beauty shop, salón de belleza en San Nicolás. Pues yo también soy descendiente de La Guajira, de Riohacha. Y ya, mi bisabuela vino acá en Aruba muchos años, hacía muchos años. Y así vine acá en Aruba. Y pienso que es muy interesante y importante también para pensar en las relaciones en la región, porque pensamos mucho en la relación con Holanda, pero también es importante pensar en nuestra historia y que eso no se pierda. Yes, thank you.